Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición siempre poder compartir con usted, tener un tiempo para compartir la palabra y sobre la obra del Señor en estos tiempos. Gracias damos a Dios porque nuevamente contamos hoy día con la participación de nuestro querido hermano Pedro, misionero en África por 10 años junto a su familia. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo nuevamente. Pedro, te saludo, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿qué tal? Bien, bien, gracias al Señor. Y también un saludo a los hermanos que nos están escuchando. Ya no estamos repitiendo el plato, pero una bendición poder compartir con ustedes. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros también ha sido una bendición. Los hermanos quedaron muy contentos con el tiempo pasado, ¿cierto? Que tuvimos la semana pasada. Y la idea hoy día Ujú. es continuar con esto. Continuar, la semana pasada hablamos acerca del llamado, ¿cierto? Hablamos de la preparación que de alguna forma Dios hizo con ustedes antes de poder partir y tiempo antes, quizás sin darse cuenta, ¿cierto? Dios lo estaba preparando ya para este campo donde Dios los llevó. Ahora, la Así. semana pasada nosotros hablamos de los jóvenes, ¿cierto? Un buen rato. Después te pregunté sobre los adultos, sobre los mayores, que también fue de mucha bendición, ¿cierto? Algunos hermanos daban gracias por esas palabras respecto a los hermanos mayores. Pero de lo que no hablamos tanto fue del Ujú. tema matrimonial, ¿sí? Y, Ajá. y hoy día tú me compartías un poco en la mañana de algunas ideas que sería bueno compartir hoy día. Y me gustaría empezar por eso, como de adentro hacia afuera, ¿cierto? Porque hay que prepararse para poder partir al campo. Hay que considerar a la iglesia, hay que considerar una agencia misionera, ¿cierto? Para poder llegar normalmente a algún lugar. Pero lo más cercano que es Sí. la familia, en el caso, por ejemplo, de los matrimonios, ¿cómo se prepara un matrimonio para partir al campo? ¿Cuáles serían tus consejos para una familia que quiere partir al campo? Eh, Aquí yo tengo 5 puntos o subpuntos que tienen que ver con el matrimonio. Primero es la visión matrimonial, y me refiero a que ambos son llamados y ambos son preparados, ¿no? No hay, como diría yo, un llamado mío, entonces mi esposa se me suma nomás, ¿ya? Eh, ¿Por qué no puede ser? Bueno, la mayoría de los ministerios, ¿no? O sea, si tu esposa realmente no está convencida de que Dios la llamó junto contigo, ¿no? Porque si bien es cierto, tal vez tu esposa o la esposa del pastor no va a tener el mismo rol en el llamado, es parte de ese llamado, porque ese llamado implica varias acciones que no son comunes y corrientes, son otra cosa, es un llamado de Dios, y en este llamado de Dios se nos complica todo porque a Dios le encanta esto de andar cambiando los planes, de hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado tiene que ser de ambos y la preparación de ambos. Entonces, eso como primera cosa, los dos llamados, los dos preparados. Eh, eh, Ahora, Pedro, pero entonces pongámonos en una situación donde ya el varón o la mujer, cualquiera de los dos en realidad, de un matrimonio de hijos de Dios, de repente Dios abre sus ojos, ¿cierto? Y empieza a ser consciente de algo que en la Biblia está claramente, pero que por algún motivo no había entendido. Y dice, es verdad, yo tengo que compartir la palabra, tengo que salir al campo, tengo que predicar el Evangelio acá, pero la otra parte del matrimonio no ha llegado a ese punto. Entonces, si la ajá. recomendación sería que ambos tuvieran, para salir a un campo fuera sobre todo, ¿cierto? Ambos tuvieran que estar de acuerdo en este llamado. Entonces, en ese caso habría que esperar para preparar eso, para que el Señor abriera los ojos de la otra persona. Sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, yo tengo que decir, antes de ir al punto en sí, tengo que decir que muchas veces esta pasión que uno siente cuando entiende, porque yo no sé si te pasó a ti, pero esto de las misiones, como que uno no nace con esto, y de hecho en varias congregaciones no se habla el tema, y de repente el joven tiene 18 años, fue a una congregación tal y escuchó de misiones, quedó enamorado y como que prendió en él la llama y Mm. dijo, wow, esto es lo mío, ¿no? Ahora, muchas veces, y, y pensando un poco en nuestra cosmovisión cristiana de cuna, muchas veces nos apasionamos, y esta pasión
que es legítima, tiene que ver con los sentimientos. Entonces solamente quiero decir de que no hay que confundir los sentimientos que son potentes con un llamado de Dios. Y ojalá pudiéramos separar eso, ¿no? Sí. Y que de hecho todos deberíamos ser apasionados. O sea, eso está claro, ¿no? Como dice Pablo, yo mismo me esforcé, es decir, era tanta la pasión mía que yo planifiqué por lo que estaba escrito e hice. Sí. Y decidí, y más encima decidí ir a los lugares donde no hubiera sido predicado, para no poner fundamento ajeno. Sí. Entonces hay un esfuerzo, y eso es pasión, eso es tener las ganas. No hay que confundir ni siquiera esas ganas con un llamado un poquito más específico que eso. Ahora, en cuanto a los matrimonios, claro, y de hecho nosotros, yo te digo que hemos visto divorcios por culpa de esto, ¿no? De que la mujer muy apasionada con un llamado a Dios que arrastra al marido y viceversa. Sí. ¿Ya? Y esto termina mal, pues, termina muy mal, porque dicen que el campo, afuera, África, países como árabes, es tan estresante que todas tus cosas malas se multiplican, se amplifican. Entonces, cuando no estamos los dos de acuerdo, termina mal, realmente termina mal. Ahora, o lo que puede pasar, en el mejor de los casos, es que tú ves claramente que es la mujer que las lleva. O sea, ella es la que tiene la pasión, que quiere hacer un orfanato, que le predica a la gente, y el marido atrás, súper tranquilo, dice, sí, está bonito, y apoya a la esposa y todo, pero va por atrasito, ¿no? Y al revés, que en el caso de la mujer es un poco más frustrante para la mujer, porque el hombre está con todas las, ¿no? Está haciendo todo lo que tiene que hacer, Dios lo llamó, y la mujer ahí, pues, cocinando, que no es malo, ¿no? Cuando es un rol, está bien, si en un momento cumple un rol específico, pero cuando es una cuestión de llamado, la mujer se siente como que no está haciendo nada muchas veces, y lucha con eso. Es decir, mi marido hace todo, yo no hago nada. Entonces, claro, por un lado puede decir yo no tengo el llamado. Entonces, hay cositas ahí que son importantes que sean de a dos, porque no termina bien en la mayoría de los casos cuando es una sola persona la que tiene la convicción de que está ahí por Dios. ¿Por qué? Además, como decía, como son lugares muy potentes, son lugares muy espiritualmente duros, hay mucha presión espiritual, por lo tanto, como yo estoy convencido de que Dios me llamó, yo aguanto. No, pues que Dios me llamó acá, entonces yo me quedo porque Dios me llamó. Y la otra parte no tiene eso. Entonces está aguantando sobre una base muy débil. Entonces pasan esas cosas, hay esos problemas, esos problemas. Sí, ahora me imagino otra situación difícil, que me imagino puras situaciones difíciles, pero es que en mi mente la idea es que cualquier hermano que quiera asumir este llamado de una forma responsable, ¿cierto? Como tú dijiste, con todo el esfuerzo, sea consciente de lo que está haciendo y dónde se está metiendo. Un matrimonio con problemas. Ambos reconocen en sí mismo el llamado, cada uno de ellos, ¿sí? Ellos dicen, nosotros tenemos que irnos a Senegal, ¿cierto? Vamos a acompañar allá a Pedro y a Milenka y a sus niños, a sus niñas. Ambos lo entienden, pero tienen dificultades matrimoniales, tienen problemas de comunicación, para solucionar los problemas, no sé, X problema matrimonial. ¿Cuál sería el consejo ahí? Entonces, buscar la sanidad antes de partir, o partir y confiar en que el Señor allá de alguna forma va a permitir que se arreglen las cosas, o cada situación es particular. Mira, en lo que yo he visto, ¿ya? Uh-huh. O sea, estoy hablando de otros obreros, muchos matrimonios que he conocido de diferentes países, y la cosa no se arregla ya. O sea, definitivamente, si algo va a pasar allá es que la cosa se va a empeorar. La gente, uno de los mitos es que los misioneros somos muy espirituales, ¿ya? O sea, es más espiritual que el resto, por lo tanto, cualquier cosa se soluciona, él tiene más aguante, puede dormir en el piso, no le da la malaria porque Dios lo protege. No, esos son mitos. Sí. Tenemos los mismos problemas y muchas veces con Milenka, por ejemplo, nosotros nos agarramos de moño, nos enojamos,
pero hay cosas que ya tienen que ver. Ahora, yo siempre digo a Milenka, a mi esposa, le digo, nos enojamos por estupideces, o sea, son tonteras que uno después se ríe o llora de impotencia por esa tontera, o sea, en serio que estábamos peleando por esa tontera. Ahora, lo bueno es que estamos reconociendo, ¿ya? Lo Sí, importante es que haya esa capacidad de reconocer qué es, porque puede ser que en el mejor de los casos sea una cuestión de nosotros, de lo humano, o sea, de nuestro carácter, de las sí, diferencias, de somos demasiado iguales, o en el otro somos demasiado diferentes. No me sé expresar bien, no me puedo expresar todavía. Bueno, eso se puede arreglar. Eh, es, pero hay cosas que son definitivamente cosas del pecado, o sea, cosas que yo no quiero cambiar, no voy a ceder, no voy a ser más humilde. Problemas de eso, más serios. sí, Ahora, ¿se puede tratar eso? ¿Se puede tratar la vida espiritual dentro de la congregación? Por supuesto que sí, por supuesto. Ahora, es difícil meterse en esos límites, ¿no? Sobre todo cuando es matrimonio, porque tendríamos que vivir todos juntos las 24 horas para más o menos ir sabiendo cuáles son los problemas del Jairo y de la Carla, po. O sea, no sé, po. Tú me contáis un ratito, 5 minutos, y yo realmente no puedo ver toda la película. sí, Entonces, uno de los consejos es poder conocerse a sí mismo, ¿no? sí, Analizarme a mí mismo y saber si esto requiere un trato personal, reconocer que otro me puede ayudar, porque si yo no reconozco que alguien me puede ayudar, estoy frito. Porque no voy a dejar que nadie se meta en mi vida o que me aconseje para arreglar el conflicto. Entonces esas son cosas importantes, reconocer que la gente que está cerca tuyo, que los líderes, los amigos, te puedan aconsejar, pueda de alguna manera en tu vida haber un espejo en algún lugar en donde tú te puedas reflejar y mirarte a ti mismo y decir, ah, mira, sí, yo tengo este problema, necesito solucionarlo. ¿Por qué? Porque allá en el campo no se puede. O sea, o lo arreglas aquí o la cosa va a ir peor allá. ok. Igual a mí me atrae este tema porque de repente me imagino en la posición, ¿cierto?, de pastor o de líder de una iglesia a mis hermanos y llega el momento de que un matrimonio, ¿cierto?, se presenta con la convicción, con la pasión, ¿cierto? Entonces digo, ok, Sí, entonces como la semana pasada hablábamos de las señales, ¿cierto?, de madurez que deben dar los hijos de Dios, que es ideal que antes de partir presenten esas señales. En este caso, cuando sea un matrimonio, una señal que habría que buscar es de alguna forma la estabilidad matrimonial, una buena comunicación y obviamente, como dices tú, no es algo fácil de evaluar en una conversación de 5 minutos. Tiene que ser algo un poco más estable a través del tiempo y probablemente eso se puede dar solamente si son miembros activos de la iglesia local que tienen una relación cercana, de alguna forma de confianza con los líderes para que ellos puedan evaluarlos y como dices tú, tener esta posibilidad de ser tratado por el Señor, pues lo que tiene que ser tratado cada matrimonio, en este caso para partir al campo. Ahora, sí. este es el tema del llamado, ¿cierto? Ya están de acuerdo con el llamado, ya supongamos, tienen una buena relación, ¿qué otras cosas más tienen que tener como matrimonio, conversadas antes de partir? ¿O qué es ideal según lo que ustedes han vivido? Bueno, solo para Ujú. decir que yo puedo poner igual todo mi esfuerzo como líder, como pastor, en tratar la pareja y todo, pero bueno, hay circunstancias afuera que se salen un poco también a veces de las manos del que quiere ver a los otros bien, ¿no? Entonces hay cosas que en el campo pueden estallar, que no las viví en la ciudad por ser una vida totalmente distinta, entonces también existe la posibilidad de que aún siendo la super pareja entre los hermanos, hayan conflictos afuera. Y por eso es importante en este asunto no perder la comunicación. Eh, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Y tener un buen equipo de trabajo afuera también. También es importante. Bueno, entrando ya a lo que es ayudar a una pareja que se quiere ir. Entonces, primero es, ¿tengo hijos o no tengo hijos? Porque otra cosa es con guitarra, dicen los chilenos. Entonces, una cosa es irse con hijos y otra cosa es sin hijos.
sabemos ya de por sí de que soltero es mucho más libre. Con una esposa ya no es tan libre, pero tengo chances. Pero con hijos ya no. O sea, uno más o menos va planificando de acuerdo a la familia y no de acuerdo a mí mismo, ¿no? Ya no se puede. Entonces, hay temas que son súper simples. Bueno, antes de ir al tema simple, yo también quiero decir algo que hemos visto en el campo que tiene que ver con la familia. Hay muchos, y tú debes conocer a lo mejor pastores también, que han pasado por esto de dedicarle mucho tiempo al ministerio y descuidarle el tiempo a la familia. Y tenemos familias entre los cristianos o entre el liderazgo, familias disfuncionales o con un padre no presente porque está en el ministerio. Y muchas veces con hijos que no quieren saber nada del evangelio porque su padre no estuvo cuando lo necesitó, por ejemplo. Entonces, nosotros también hemos visto esto en el campo, gente que súper emocionado y apasionado quiere ganar el mundo, literalmente quiere ganar el mundo, y hace todos los esfuerzos, pero yo conozco al menos un par de misioneros llorando, me han dicho, lo hice mal, o sea, le dediqué tiempo al ministerio, pero no a mis hijos, y me arrepiento. Y mal, porque han quedado mal, se han dado cuenta que no era así. Ahora, la escritura es bien clara al respecto, cuando recuerdas, cuando el Señor, a través de Pablo, habla de la soltería y dice el soltero se preocupa de las cosas del Señor. ¿Y el casado de quién se preocupa? De su esposa. Sí. Entonces, acá hay un énfasis, no es que el casado con familia no va a preocuparse de las cosas del Señor, sino que aquí vemos las prioridades. O sea, yo no puedo decir que soy un súper cristiano si tengo a mi esposa toda descuidada, ¿no? Porque los roles en cuanto a, ¿cómo lo digo? A cómo Dios ve el matrimonio es claro. O sea, yo soy la persona a cargo, entre comillas, por decir una palabra, de mi esposa. O sea, entonces Dios me va a pedir cuenta a mí y de mis hijos, y así, ¿no? Con la familia. Por lo tanto, la familia tiene un rol importante, sobre todo para nosotros los hombres, en el campo, ¿ya? En cuanto a prioridades. No voy a descuidar el ministerio, pero hay prioridades. Sí. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿por qué hay que saber esto? Porque no me puedo sentir mal. O sea, alguien que no sabe esto y que cree que tiene que dedicarle toda su vida al Señor, se puede sentir mal cuando le dicen, oiga, preocúpese de su familia. No, porque el ministerio. Entonces yo puedo llegar a justificar o a sentirme mal por darle tiempo a mi esposa o a mis hijos. No. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Punto 1. Sí, ahora, disculpa, Pedro. Sí, porque hay una frase que yo creo que puede ser como mal tomada, ¿cierto? Esto de decir, dedicarle mi vida al Señor o a mi familia, ¿cierto? Como que fueran dos cosas diferentes, ¿cierto? Cuando, según lo que tú estás diciendo y lo que enseña la palabra, ¿cierto? El dedicarle tiempo a mi familia es hacer lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que yo le dedique tiempo a mi familia, que cuida a mi esposa como un vaso más frágil, que guíe a mi hijo, ¿cierto? En su caminar. Entonces, al hacer eso, yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Y al cumplir el ministerio también estoy haciendo la voluntad del Señor. Entonces finalmente al hacer ambas cosas estoy haciendo la voluntad del Señor. No es que cumplir el ministerio sea hacer la voluntad del Señor y el resto no, ¿cierto? Para como... Así es. Eso es cierto. Y el punto 2, para que siga así. Al fin de cuentas, Jairo, es más difícil muchas veces obedecer que hacer algo al respecto. ¿Me entiendes? O sea, es más a veces... Si Dios te dice, si eres una persona que quiere hacer y quiere hacer y quiere hacer, si Dios en algún momento te dice, hey, mira, tú te vas a quedar tranquilo en tu casa y no vas a hacer nada, como el profeta mudo, ¿no? Sí. Entonces uno dice, no, pues este debe ser el diablo porque yo tengo que hacer. Pues. Entonces la persona que hace mucho, cuando Dios te dice tranquilo, es casi una dificultad. Sí. Entonces, en ese momento se vuelve más difícil obedecer a Dios que hacer algo por Él.
¿Se entiende, verdad? Sí, Entonces, claro, como tú dices, es parte de la obediencia y a veces porfiados sí. queremos hacer. Y ese era el punto uno que estaba diciendo. El punto dos, ¿te acuerdas cuál era, no? ¿Sí? Sí, bueno, ahora vamos al 2. Ahora, esto de la planificación, ¿por qué? Porque con hijos es una cosa, con hijos es otra. A ver, en el lugar donde me voy yo, o qué quiero yo para mis hijos, cuando yo quiero que ellos sean, que estudien, por ejemplo. Ahora, tú le puedes decir al Señor, Señor, yo me voy a donde tú quieras, a donde tú me mandes, sea la selva, sea lo que sea, pero yo quiero que mis hijos estudien. En el momento que tú dices, yo quiero que mis hijos estudien, ya hay una limitante en cuanto al lugar. O sea, Señor, yo me quiero ir al Amazonas, a una selva donde está todo perdido, no hay nada, no hay colegio, no hay nada. Pero tengo hijos que quieren estudiar. ¿Qué hago? Si te fijas, hay que tomar determinaciones antes de, ¿por qué? Para no frustrarse. Ahora, con esto yo no le estoy poniendo limitantes al Señor. Yo estoy siendo claro conmigo mismo a la hora de cuidar a mi familia. Sí, Señor, yo quiero que mis hijos estudien, como todos nosotros. O sea, si yo le pregunto a cualquier hermano, me dirá, sí, pues. De hecho, en Chile la obligación es, o sea, la escolaridad es obligatoria. Entonces, es bueno hacerse esas preguntas. Yo tengo hijos y van al colegio, al lugar donde yo quiero ir. ¿Hay colegio? No. Entonces, Señor, y ahí no estoy diciendo ser tan mecánico, pero orar, porque el Señor te va a llevar realmente. O sea, y aquí sí hay que ponerse espiritual, en el sentido de que Señor, yo oro y realmente yo espero tranquilo, reposado, que Él abra las puertas al lugar correcto. ¿Ya? Entonces, son válidas esas preguntas. A ver, ¿hace frío, hace calor? Yo tengo una maquinita, es una persona que llegó allá, era eh, hipertenso y algo más. Entonces tenía una maquinita aquí al ladito donde le iba diciendo, diabético, le iba diciendo la cantidad de insulina que tenía que tomar, algo así, una maquinita. Bueno, resultó que llegó allá y la maquinita se le echó a perder. Entonces tuvo que salir volando de vuelta. Entonces, es importante. Hace calor o hace Sí, frío. Alguien me va a decir, oiga, pero sin importa. No, yo estoy hablando de lugares extremos, sí, ¿no? Me voy a ir a predicar a Alaska. sí, Oye, no es el frío, no es el mismo frío de Conce. ¿Me entiendes? sí. No, es Y que yo, me yo voy a ir me al congelo, Sahara. yo me congelo en Conce por si acaso. ¿Te das cuenta? Ahora uno se puede ir acostumbrando y tampoco es malo por ejemplo, decir, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a ir nomás, me voy. A los 2 meses, a los 3 meses, en ambulancia, de vuelta, porque el frío te jugó una mala pasada, te dio hipotermia de la nada y no pudiste seguir en el campo. No, tampoco hay que sentirse mal, o sea, no le pusiste peros a Dios y eso es súper importante. Yo he hablado con misioneros en el campo que han estado en la ciudad. Y cuando nosotros le hemos contado a ellos cómo es el lugar donde nosotros estamos, en el mismo país, pero en el lugar donde siempre nosotros decimos que hay mucho calor, y realmente hay mucho calor, con más de 50 grados de sensación térmica, ellos nos han dicho, no, yo no me iría para allá, mucha calor. Yo digo, a ver, y nosotros nos agarramos la cabeza como, Sí, pero si es un misionero el que me está hablando. O sea, por último, o sea, esto lo podría esperar de una persona en cualquier iglesia que no sabe mucho, que me diga, no, yo no me voy. Pero un misionero no te puede decir que no porque hace calor. Ahora, esto me lo dijeron así súper en mala. O sea, yo entendí que no estaban dispuestos sí, a ni siquiera probar. O sea, ni siquiera, mira señor, yo me voy nomás. Ahora, si el calor me hace mal y realmente me tengo que devolver, bueno, lo intenté, ¿no? El problema es cuando esto lo haces porque simplemente no crees que lo vas a poder hacer. Cuando Dios es quien te va a dar la fuerza y en todos los sentidos, espiritual, psicológico, en cuanto a la salud, a todo. Dios es el que tiene el control. Yo así es. decía que me iba a morir,
Nadie me creía que yo iba a ser capaz de soportar ese calor y bueno, y ahí estamos. No digo que fue fácil, no nos tocó bailar con la fea varias veces, pero ahí estamos, ¿no? Entonces esto de bailar con la fea es que sí, pasamos cosas, pero tampoco la idea es hacer sacrificios por hacerlos. Yo muchas veces me pregunté, Señor, esto que estoy sintiendo, yo vi muchas veces a mi esposa llorar de calor, no podíamos, semanas sin dormir, etcétera, hubo sufrimiento ahí. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no soy Indiana Jones, yo no vengo aquí a sufrir, a descubrir un tesoro o a martirizarme porque sí. Entonces, yo le decía, Señor, tiene que haber un fruto. O sea, si realmente, yo le decía, Señor, si realmente va a haber fruto aquí, aunque sea uno, yo me quedo. Pero yo no voy a estar sufriendo porque sí. Y espero que se entienda la idea. Es decir, yo no le estaba diciendo al Señor que yo no estaba dispuesto a sufrir por Él. Precisamente es lo que yo le estaba diciendo. O sea, que fuera por Él y no por mí, ¿no? El hacerse la víctima, ¿no? No. O el héroe. No es lo mío. No es lo mío y no es lo de los cristianos tampoco. O sea, nosotros hacemos lo que hacemos por obediencia y ya. Y ahí está. Entonces, bueno, esto con referente a los lugares, ¿no? Hay que investigar, hay que saber, a ver, al lugar donde yo me quiero ir, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la temperatura? Y parecen cosas que fueran no importantes, pero son a la hora de decidir el lugar. La salud, ¿cómo es tu salud? ¿Hay un hospital a donde yo me voy a ir? En el caso, hay gente que tiene algunos hijos un poco enfermos. No puede irse a una aldea. Tiene que irse donde haya al menos un hospital que le brinde la ayuda de urgencia. Entonces también tu familia va un poco a limitar el lugar, Sí, no el ministerio, el lugar, que es diferente, ¿no? sí, Entonces son preguntas que son importantes a la hora de tomar decisiones en familia, porque esto estamos hablando porque hay una familia de por sí, medio, ¿no? sí, Entonces hay que tenerlo presente. Y los hijos van a estudiar. Bueno, después vamos a hablar del presupuesto, pero también, ¿y el colegio que hay? ¿Qué es lo que me ofrece? ¿Cuánto cuesta el colegio? ¿Puedo pagarlo? ¿La iglesia me puede pagar el colegio? Es decir, hay una infinidad de preguntas que debo hacerme antes de salir al campo, que son necesarias porque nos vamos a evitar. A ver, yo les digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo que nos pasó a nosotros. Cuando nos íbamos a ir, hicimos muy pocas preguntas. Fue un error de novatos. sí. Yo hice muchas pocas preguntas y en una de las preguntas le dijimos, bueno, ¿cuánto es el presupuesto? Y el misionero que estaba allá nos dijo $500. Con eso están súper bien. Y claro, y nosotros nos seguimos haciendo preguntas y nos fuimos y dijimos, bueno, con $500 nos arreglamos. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que él vivía con $500, Mm, pero su planificación familiar era muy diferente a la nuestra. Y su forma de vida como africano, porque él ya había vivido mucho tiempo en África y prácticamente quería vivir como un africano más, tampoco. Ahora, ay hermano, pero es que usted a lo mejor se estaba tirando muy alto y a lo mejor él estaba tratando de meterse en la cultura y ser un poco más, aculturizarse un poco más. Bueno, esa persona hoy día tiene un montón de problemas físicos por lo demás, por no cuidarse. mm, Entonces, si se dan cuenta, claro, nos dijeron un presupuesto, pero era el presupuesto de la persona que estaba allá, no era sí, el presupuesto de lo que yo necesitaba para mi familia. Entonces, hay que hacer un montón de preguntas como de niños, aunque parezcan de niños, pero hay que hacerlas. Hay que, bueno, más adelante seguramente vamos a ver los de las organizaciones misioneras, en donde ahí vamos a poder, digamos, nos pueden ayudar a contestar todas estas preguntas necesarias para la familia, ¿no? sí. Ahora me llama la atención
de una, ¿cierto? Que en todo el tiempo tú hablas de hacer las cosas con más personas. Agencia misionera, organización misionera, preguntar a misioneros que están en el campo, eh, pre- requerir información del lugar, escuelas, porque por ejemplo el tema de cómo son las escuelas en un pueblito, digámoslo así, es muy difícil Ajá, saberlo por internet, por ejemplo. Había que sí o sí claro. ver un intermediario que pudiera obtener esa información, o el tema del presupuesto. Habría que conocer gente en ese lugar que nos pudiera ayudar con el presupuesto. Entonces acá hay un tema de dependencia, ¿sí? Aunque empezamos hablando de familia, ¿cierto? De decisiones familiares que se tienen que tomar como base, en la práctica para partir al campo sí o sí hay que relacionarse con otros, hay que pedir ayuda a otros. Entonces el misionero llanero solitario sería como un mito también. O igual existen todavía algunos de ese tipo de llaneros, de misioneros, Mira, perdón. sí, sí hay, pero muy pocos, ¿ya? Hay muy pocos, pero sí hay. Y te digo que dan pena. O sea, Mm, lo digo en el, a ver, ¿cómo lo digo? Yo tengo amigos en el campo que son como llaneros solitarios, pero a ver, lo voy a decir en dos sentidos. Uno, el llanero solitario que quiere trabajar solo, que no es capaz de trabajar en equipo. Eso es antibíblico, sí. ¿no? Como lo vimos también un poquito la vez pasada, no se puede trabajar solo. Y lo otro es que hay algunos que son enviados por su iglesia, pero Mm, en la más absoluta ignorancia. Es decir, y son personas que específicamente nosotros tenemos una amiga, ella tiene unos 60 años más o menos, entre que la mandó su iglesia, se fue sola, ella incluso nos ha dicho, bueno, yo hago lo que puedo, lo que yo creo, o sea, no está en lo absoluto preparada para estar en ese lugar. Y nosotros hemos visto cómo ella ha sufrido las consecuencias un poco de eso. Entonces están las dos partes, ¿no? El llanero solitario que quiere ser un llanero, que no dice, no, yo no me voy ni con iglesia, ninguna cosa, yo trabajo solo. O por último, yo soy de tal congregación, yo soy de tal no sé, iglesia, misión, y yo no trabajo con nadie más. También es un error súper grande. Eh, entonces, no, pues, no, nosotros estamos hechos para trabajar en equipo, es lo mejor. como, como tú dijiste en la vez anterior, hablamos un poquito sobre el tema de la dependencia del cuerpo, porque al final es la iglesia de Dios, digámoslo así, no la denominación, ¿cierto? Sino el cuerpo de Cristo, el que se está moviendo en la misión de Dios, lo que está en su corazón, Sí, ¿cierto? Entonces, toda la iglesia la que tiene que estar participando en este sí, proceso. ¿Sí? sí, no, y lo que te iba a decir es que, claro, uno necesita la mayor cantidad de información posible. Lo que quiere decir que si hay alguien, por ejemplo, que quiere irse a Senegal y me dice, no, mira, yo quiero trabajar en la ciudad con un grupo, los Wolof. Ujú. Entonces hay un montón de misioneros ahí, escuelas, hay de todo. Y uno te puede contactar con 100 misioneros que trabajan ahí, por ejemplo. Ok, En cambio, hay alguien que me quiere decir, no, que hermano, yo me quiero ir al lugar no alcanzado. Ahí sí, cambia todo. sí, ¿Por qué? Porque te vas a ir a un lugar en donde tú eres el que va a descubrir todas estas cosas. sí, O sea, vas a pasarla bastante mal. Y eso lo sabe todo el mundo que ha ido digamos, como novato, la van a pasar mal, pero hay una satisfacción también. O sea, se aprende mucho en esto de ir abriendo camino. Es entre una satisfacción personal, de decir, bueno, Señor, gracias porque tú has estado ahí conmigo, etcétera. Pero sí, va a cambiar. O sea, ¿a quién le vas a preguntar? A nadie. Por lo tanto, pero hay que decir que aún cuando vayas con esta muy poca información, siempre van a haber agencias que tienen al menos alguna idea de algún lugar que podría ser un paralelo a este lugar, algo parecido. sí. Entonces, yo, por ejemplo, si tú me dijeras, mira, yo me voy a ir a una aldea que no tiene misioneros en Senegal y son tal etnia. Bueno, yo más o menos ya sé, estando en Senegal, qué es lo que tú necesitas para irte a ese lugar en donde no hay otros obreros, aunque yo no conozca el lugar. ¿Entiendes? Entonces va a variar también, depende del lugar donde Dios te ha llamado, etcétera. Hay misiones incluso que no dejan a sus misioneros trabajar solos. O sea, es imposible.
las agencias misioneras hoy día están animando, porque no, digamos, no pueden hacerlo como una regla, aunque en algunos casos sí un poco regla, no negociable, de que no se puede trabajar sin equipo. Y ahora, por otro lado, que ese es un tema aparte, pero hay gente que trabaja en equipo, pero son insoportables. Eso después lo vamos a hablar Sí, eso cuando estamos en el en otro campo. lado. Cuando hablemos del campo, ahí. O mejor no hablemos de eso, si no, hermanos, nadie va a querer ir. Hablemos de Sí, la parte bonita nomás. pero son los menos, son los menos. Al final son parte de. Muchos son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia. Sí, en la iglesia hay personas que de repente puede costar tratar un poco más. Pero es parte de lo que significa ser parte de un cuerpo de personas diferentes, trabajando mancomunadamente. Ahora, no sé si seguimos con el tema del presupuesto, porque como que está igual tirando para allá la conversación, ¿cierto? Porque tú dices, ya nosotros como familia decidimos irnos, empezamos a averiguar si hay colegio, cuánto sale el colegio, ya si hace frío hay que llevar ropa de frío, cuánto sale vivir allá, y pasamos ya al tema del presupuesto. Entonces podríamos hablar Ajá. un poco del tema de preparación del presupuesto, igual poniendo en contexto quizá un poco bíblico el tema, porque Ajá. siempre recuerdo a Pablo diciendo, yo quise trabajar aquí, ¿cierto? Con mis manos para que ustedes no pudieran analizar, ¿cierto? A los corintios, de alguna forma reclamarme esto, ¿cierto? Y este es un esfuerzo mío. Yo trabajé y fui sostenido por mi trabajo. Mientras que en otros casos a los filipenses les da gracias, ¿cierto? Por el apoyo que le habían enviado en medio de las dificultades y cómo había recibido en algunos casos en abundancia, ¿cierto? Para su Sí. Más de sostenimiento. lo necesario. Exacto. Entonces teníamos como dos casos para el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Cumpliendo la misión. Algunas veces en que él fue como autosustentado en un lugar y en otros casos fue sustentado para cumplir la misión. Entonces hoy día supongo que Sí, también se dan las dos situaciones, ¿no? sí, sí. Y sabes que es súper bueno que salgan esos ejemplos de Pablo, porque si no estaría la tendalada estaríamos más o menos con los calvinos y los herminianos, todavía no, tratando de pensar si es que realmente tenemos que ser sostenidos completamente o no. O sea, sería una eterna discusión. Entonces, qué bueno que Pablo escribe eso, Sí. porque sabemos que podemos tener estas alternativas, ¿no? O sea, que podemos ir de entre estar 100% sostenido por la iglesia a tener un trabajo en el campo, ¿no? Eh, entonces, bueno, no voy a hablar de este tema porque creo que hay una tendencia hoy día en las misiones y que va a ir aumentando esto de autosostenerse, ¿ya? Esto lo tiro así como algo, pero va en tendencia a lo segundo, a autosostenerse. Ok. Y no necesariamente que la iglesia te sostenga, pero eso, ya, está ahí. Este, sí, en cuanto al presupuesto, sí, bueno, ahí va a depender, ¿no? Hay diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de organizaciones. Y hay organizaciones que te dan un súper presupuesto. Por ejemplo, nosotros, ahora, lo latino es totalmente diferente a lo anglosajón. Justamente el otro día hablábamos con un amigo de que había un obrero en Senegal que estaba arrendando una casa más o menos en 800.000 pesos chilenos, el arriendo de su casa. Y nosotros con 200 ya estamos medio al cuello, como latinos. Claro, pero estamos hablando de un misionero francés. O sea, otra cosa, y los misioneros estadounidenses también. Ahora, fíjate que la visión de ellos es súper diferente a la latina. En un momento era como el misionero, ¿no? Que se la arreglaba como podía, dormía en el piso. No, pues si él es misionero, él puede dormir en cualquier parte. Eh, a diferencia de la mentalidad anglosajona que era, no, pues si yo quiero mandar a alguien a hacer un trabajo, lo vamos a mantener con las comodidades posibles, ¿me entiendes? O sea, Sí. otra forma de ver, ¿no? Sí. Eso es el trabajo más honroso, es el trabajo más difícil, es el trabajo, etcétera, etcétera, que puede hacer un ser humano. Por lo tanto, lo que nos compete a nosotros como iglesia, nos ponemos. La diferencia en latino, ¿no? Bueno, que se vaya, total, no importa si Dios lo va a sostener, ¿me entiendes? O sea, va a morar por ti, hermano. Entonces, es una mentalidad totalmente diferente. ¿Cuál está buena y cuál está mala?
Ninguna. O sea, son formas diferentes. Y cuando lo importante es que saber que cuando uno sale al campo, sale con ciertas reglas, ¿no? Digamos, las reglas del juego del lugar donde le tocó, de la cultura donde nació, de la congregación o de la formación de iglesia que tiene. Si estamos claros con esas reglas, no nos podemos quejar. Punto uno. Entonces, va a depender mucho de la iglesia local, bueno, esto del presupuesto, como idea. Sí, ahora Ahora, entiendo, disculpa, que hay agencias como que tú dijiste que te imponían un presupuesto, que te piden como que tú tengas un presupuesto de tanto claro, valor, ¿sí? Y tú tienes que cumplir claro. con tener esa cantidad para poder partir, más o menos, ¿o no? ¿Esa es Mira, como la idea? mira, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Nosotros salimos con un presupuesto súper bajo, ¿ya? Primero por mala información, como te decían delante, y después por una mala gestión nuestra también. Bueno, me voy a echar la mitad de la culpa, pero por una mala gestión nuestra de equipo en la iglesia local, en la congregación local con la que salimos, la ofrenda fue bajando muy rápidamente y hubo un momento en que estuvimos muy críticos. Ahora, la agencia misionera con la que tú trabajas, generalmente te dicen que tú tienes que llegar hasta por lo menos un 80 o un 85% de tu sustento. ¿Por qué un 85% de tu sustento? Porque en ese sustento están los imprevistos, las emergencias y los ahorros. Por lo tanto, ¿por qué yo digo que tú puedes hasta ir con un 85? Porque puede que esas tres falten, ¿entiendes? Sí. O alguna de esas tres. Pero en el caso de nosotros, ni siquiera habíamos puesto en el presupuesto ni emergencias, ni seguro, ni nada. Entonces, bueno, entonces en un momento teníamos cerca del 60% para salir. Y claro, yo muy apasionado. Ahora, yo sé que se me va a alargar un poco, pero es que son cosas importantes que la gente tiene que saber. Hay cosas que seguramente Dios te va a estar hablando fuerte al corazón. Ahora, no creo que haya sido la excusa de Pablo, hablando del ejemplo que me pusiste tú, la plata para salir. O sea, no me imagino diciendo a Pablo, oye, mira, tengo que ir a predicar para allá, pero no voy a ir porque no tengo plata. Es súper raro pensar eso, ¿no? Al menos raro. eh, no sé, puede que no Sí. sea tan improbable, pero es súper raro. Sí, ahora igual hay que acordarse del pasaje, cierto, que todos nos gusta así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahí Pablo dice que él aprendió a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. O sea, sí, todo lo puedo en Exactamente. Cristo, pero vivió ambos casos. O sea, probablemente pasó un momento donde tuvo escasez, entonces puede que Sí, haya salido sin dinero y no pudo encontrar un trabajo y tuvo que pasar escasez. Y bueno, claro. y lo soportó en el Señor y fue un tiempo. Entonces, Sí, sí, como tú dices, lo más probable es que no haya sido un impedimento para Pablo para partir el tema del dinero. claro. Entonces, yo en ese momento, cuando me dijeron, bueno, usted no puede irse en la agencia, ¿no? Y yo quedé así como, no puede ser. O sea, yo no le puedo decir a Dios que no me voy porque no tengo plata, po. Qué vergüenza. O sea, qué vergüenza de misionero soy si le digo que no. Y claro, en ese momento, y esto es algo muy personal y tiene que pasar así, entre Dios y yo, es es tu postura frente a algo que Dios te está pidiendo, ¿no? Ahora, gracias a Dios, yo le di la mano, me acuerdo en ese rato a la persona que me estaba entrevistando y le dije, bueno, muchas gracias por haber trabajado con usted, pero yo no me puedo quedar porque ustedes me dicen que yo no tengo plata, me voy. Muy así, muy porfiado, ¿no? Muy terco. Sí. Eh, y me fui nomás, pues. Después, como al tiempito después, nos empezó a llegar ofrendas y llegamos a un 80%. Entonces yo decía, ¿te imaginas? Le decía yo a Milenka, ¿te imaginas que yo me hubiera quedado por plata? Y Dios ya tenía gente preparada en mi camino para ofrendarme y para llegar a este 80%. Entonces, claro, ese fue, no lo estoy poniendo esto como algo legal, ¿eh? Como algo así que va a sucederle a todo el mundo, no, porque a diferencia de antes, ahora yo estoy en otra posición, ¿ya? O Sí, sea, no me siento mal con Dios. sí, En ese momento yo me sí, sentía súper mal, ahora no, sí. es otra posición. Entonces, lo importante es tu relación con Dios y cómo Dios te va guiando a esto del presupuesto. Ahora,
Esto te evita estrés, sí te evita estrés. Te evita tener, por ejemplo, ¿cuáles serían los problemas? No tener un seguro. Las agencias te dicen, hermano, cómprese un seguro. Yo nunca he tenido seguro y la última vez me pasó la cuenta, ¿no? Me fue mal sin ese segurito. Sí, Ahora uno dice, pucha, ojalá yo puedo pagar un seguro y no ocuparlo nunca, que es el latino piensa así, ¿no? sí, Como digo, los anglosajones te mandan con seguro, o sea, no puedes irte sin seguro, no puedes. Los latinos decimos, bueno, si te alcanza, saca un seguro. Y los otros no. Entonces, pero después tú ves cómo te afecta no tenerlo. Puedo hacer ministerio con un presupuesto bajo. Muchas veces el ministerio digamos, no es que no lo puedas hacer completamente, pero tú sabes que si tuvieras un presupuesto un poquito más alto, incluso podrías hacer un mejor ministerio. Es decir, abarcar más gente, hacer más viajes, discipular más gente, conocer la iglesia, porque hay lugares en donde tienes que viajar, tienes que ir, salir, moverte. Y si no tienes ese presupuesto, no vas a poder. sí, Entonces, hay muchas cosas que por supuesto que con el presupuesto adecuado vas a poder rendir más, vas a poder tener menos estrés, ¿no? sí, Entonces, hay cosas que serían muy buenas. Ahora, si esto no sucede, eh, ahí es bueno tener esta relación con el Señor que te permita tomar las buenas decisiones, porque en el campo, lamentablemente, o no sé si decir lamentable, ¿eh? Porque tú ves de todo. Ves misioneros que están, por favor, pidiendo oración porque no les alcanza y no tienen para comer, y otros que tienen mucha plata. Entonces, ves todo un abanico de gente que tiene muy poco, otros que tienen sí, un poquito más, poquito más, poquito más. Y entonces, ¿con cuál ejemplo nos quedamos? Lo que hay que tener cuidado, creo yo, es que eh, esto sea parte de la iglesia en su totalidad, ¿no? De que ujú, esto del presupuesto sea hablado, sea comunicado a la iglesia, que la iglesia pueda conocer por qué yo necesito el presupuesto que tengo, y tener tal vez información de otros obreros, ¿me entiendes? Que sí, dicen, oye hermano, mira, acá ocupamos esto, entonces. Bueno, la información adecuada en la realidad familiar, eso. El monto exacto, por ejemplo, yo no sé si también es importante el cambio de moneda. ¿Te sí, acuerdas que hemos hablado de eso? sí, sí, hemos hablado de ese tema. Entonces, hay gente que no sabe, por ejemplo, y ahí aprovecho de decirle a la gente de la congregación, ¿no? Que lo hablamos contigo el otro día, Sí, pero si yo le digo a alguien, o alguien me dice, a mí mismo, siendo misionero, que su presupuesto es de 1.700.000, yo me espanto, yo me espanto. mm, Para mi realidad, y para tal vez la realidad de muchos chilenos, 1.700.000 es mucha plata, po. mm, Pero como te contaba el otro día, lo que aquí vale 100, en otros lados vale 50, en cuanto a los cambios de las monedas, sí, a los valores, o a la desvalorización o sí, a los cambios. sí, Entonces, si yo le dijera a alguien, porque sería distinto decirle a alguien, mire, yo necesito 1.700.000, y dejarlo ahí, ¿no? No explicarle nada más. Pero si yo le digo a una persona, mire, lo que pasa es que acá es 1.700.000, en el país donde yo vivo, el 1.700.000 baja a 800.000. Ah, eso es otra cosa, ¿te das mm, cuenta? sí, O sea, si yo no doy esa información, la gente se va a quedar con este gran monto y puede decir perfectamente, oye, este misionero vive con 1.700.000 allá, pues. Y no, no era así, mm, porque era otra la información que tenía que dar para que la gente realmente supiera y estar informada de cuánto es realmente con lo que vive y lo que gasta el misionero. Yo esto lo puedo decir libremente a cualquier persona, pero específicamente y especialmente debería darse entre el misionero y su iglesia local, por supuesto, ¿no? En que deberían tener la sí. mayor cantidad de información posible precisamente en esto del presupuesto. Sí, entonces tú decías lo importante que es comunicarse con la congregación local, que la congregación que envía, ¿cierto? Esté de alguna forma integrada en todo este proceso, que no lo pasen ustedes solos, que no caiga sobre ustedes solamente esta responsabilidad del tema del presupuesto. Y que también se junta lo que hablamos la semana pasada,
¿cierto? Donde no es el departamento de misiones o el grupo de misiones el que tiene que estar en contacto o preocupado orando por los misioneros de la iglesia, sino es que es la iglesia local la que tiene que formar parte de todo esto. Entonces, pasemos a este tema, pues. Hablemos un poquito de la congregación, de la iglesia local antes de terminar. Ya estamos con bastante, un buen tiempo. Eh, Pedrito, háblame de la importancia de la iglesia local en todo este proceso de preparación y de envío. Lo importante de este punto es que haya una visión congregacional. Ujú. Lo que quiere decir básicamente de que todos estén involucrados de alguna manera, ¿no? En esto del envío, porque aquí hay responsabilidades tanto del enviador como del enviado. O sea, el enviado se debe a su iglesia local y la iglesia local se debe al enviado. En cuanto a los dos van a tener responsabilidades y deberes, ¿no? Como siempre. Entonces la idea es que pueda haber en esta visión congregacional, no el grupito de, porque ¿cómo se dice? Se sectoriza, se hace una separación innecesaria, porque, y aquí también puede entrar lo que es cómo comunica el misionero, a no ser que, o la persona que está interesada en esta visión misionera, la vamos, entre comillas la voy a poner, ¿no? Esta visión misionera, de cómo llego yo a comunicar esta visión a la iglesia local, porque muchas veces no parte del pastor necesariamente esta visión, ¿no? No es el énfasis del pastor, es el hermanito que fue a un congreso y llegó hablando de misiones y quiere ser enviado. En muchos casos, este joven lamentablemente ha tenido que irse a otra congregación o no ha esperado lo suficiente, no ha trabajado lo suficiente. Y ese es un tema, ¿no? Es el tema de que como en mi iglesia no hay, como en mi congregación local no hay misiones, me voy donde haya. Entonces es un muy mal comienzo para este misionero o para este proyecto de misionero, porque no luchó, o sea, no trató, no comunicó, no, no fue él quien en definitiva haya hecho que esta iglesia o esta congregación que no tenía la visión misionera, finalmente la tenga. Entonces eso es como muy fácil, ¿no? A mí varios jóvenes me han dicho, oiga hermano, yo me quiero cambiar porque yo le digo, momento, o sea, eh, hablaste con el pastor, estudiaste, diste razones, o sea, fundamentos, para que lo que estás sintiendo tenga fundamento bíblico y lo puedas entregar, comunicar, animar a los hermanos. No lo he hecho. Entonces, o sea, primero hay que partir por esa parte, ¿no? De que este persona, el sujeto con visión, comunique. ¿Para qué? Para que la congregación en su totalidad tenga la visión. Ahora, esto es un trabajo súper difícil. Cuando el liderazgo no tiene este énfasis o este modo, no sé cómo decirlo, esta visión, es súper difícil, muy difícil. Pero no porque sea difícil no lo vamos a intentar. Ahora, en el mejor de los casos, es el pastor el que ya está empapado, digamos, él mismo ha ido a congresos misioneros, tiene amigos misioneros, él quiere enviar misioneros. Bueno, ya el joven ahí está, ¿no? Está la mitad del trabajo listo, ¿no? Sí. Pero aún así, la mayoría de las congregaciones, aun cuando tienen visión misionera, no saben en la totalidad trabajar en Sí. conjunto con el misionero. ¿Ya? Sí. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, completamente. Porque es complejo. O Sí. sea, es demasiada información la que se necesita desde el campo hacia la iglesia local para tener esta imagen global y lo más exacta posible de lo que significa eh, el envío de un misionero, Mm. la visión misionera. Entonces, eso, ¿no? Que la visión debe ser congregacional. O sea, debemos estar, como se dice por ahí, en la misma página. ¿Por qué? Porque lo primero que debe ser comunicado, que lo que hablamos en la semana pasada, no es el hecho de hacer cosas, porque ahí como que yo me separo. No, yo hago esto, usted hace esto. No, es quién soy.
porque en el fondo la visión las misiones tienen que ver con lo que la iglesia es, con lo que las congregaciones somos en esencia. Y esto es lo que tiene que ser comunicado, no lo que yo voy a hacer en el campo. Lo que yo voy a hacer en el campo es secundario prácticamente, ¿no? Sí. Y lo sabemos. Yo sé que estamos en una época de hacer. Todo lo que sea hacer es bueno, pero hay algunos pasajes escriturales que son súper potentes, en donde Dios hace más énfasis a la persona, al ser, que a lo que yo hice. Echaban fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron un montón de cosas, pero no sé quiénes son. Entonces hay un claro énfasis o una preocupación al ser. No, yo te conozco, no predicaste, no hiciste nada, pero yo sé quién eres. Estuviste a mis pies, ¿no? En esa relación personal. Entonces, lo que tiene que ser comunicado como visión misionera es esto de mi relación con Dios y cómo es que esta visión global de Dios en el mundo tiene que ver directamente con la relación con Dios, con lo que yo soy. Y eso es lo que tiene que tener esa congregación como visión misionera. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber una separación de hacer. O sea, es que lo que pasa es que lo que hace el pastor es distinto a lo que hago yo. Lo que hace el hermano es distinto a lo que hago yo. Claro, por supuesto que si voy por ese lado, va a haber una separación. Pero Sí. cuando yo hablo de la verdadera misión, que es ser como Dios, estamos todos en la misma página. Sí. Entonces hay que saber comunicar las misiones para que haya esta visión congregacional. Entonces ahí pensaba en el tema que tú decías de la responsabilidad. Y acá hay responsabilidad que tiene la iglesia, ¿cierto? Con el misionero o con el proyecto misionero y responsabilidad que tiene el misionero con la iglesia. El misionero acá tiene que compartir su visión con la iglesia. ¿Cuál sería la responsabilidad de la iglesia respecto a este joven proyecto misionero? Se usa la metáfora o la imagen del pastor y la oveja, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí hay un cuidado súper importante del liderazgo, no piramidal, horizontal, pero hay alguien que está responsable o que es la persona encargada de lo posible que esta persona que está aquí conmigo en este grupo crezca espiritualmente. Ahora, obviamente que si yo estoy pensando como líder en que alguien quiere salir, sería una maldad, ¿no? Sería una maldad mandarlo a los leones, por decirlo así, por lo menos con una capita, o sea, por lo menos con un caparazón de fierro. O sea, tengo que yo ser responsable de la persona. Entonces, por más que esta persona se quiera ir y tenga toda la pasión del mundo, y ahí, si tú te fijas en esta imagen de esta responsabilidad, es que en cuanto más conozca el líder lo que este joven quiere hacer, es cuanto más responsable me voy a sentir de la envío. Porque si yo no conozco el campo, si yo como líder, digamos, no creo que el campo sea tan difícil, como no creo que, a ver, ahí no hay tanta brujería, cuando el país está lleno de brujos, bueno, ahí no hay problemas y todos somos hermanos, cuando los parte del equipo son, ¿cómo se dice? Como nadie los pasa, o sea, son un mal equipo. Entonces, si yo no tengo una buena conocimiento como líder de lo que es el campo, yo puedo hacer que el campo sea mucho más fácil. Entonces, con un poquito yo lo envío. No sé si se entiende. No es necesario estar tan bien preparado, puedes irte. En cambio, si hay un líder que conoce la realidad del campo, y ahí es donde tiene que haber esta comunicación, esta información, porque no necesariamente tiene que haber en primera instancia esta comunicación entre enviado y enviador, porque puede que el pastor se empiece a empapar de este conocimiento por otro lado, organizaciones misioneras, libros, amigos del pastor en el campo, que va a servir para que sepa en realidad qué es lo que necesita ese miembro para ser enviado. Y por supuesto que con todo ese conocimiento yo no voy a enviar a alguien inmaduro. O sea, ya.
Entonces, si tú te fijas, es como, si bien es cierto, es mi responsabilidad como individuo y queriendo ser misionero, investigar, al tener un líder, un pastor preocupado por mí, también hay una responsabilidad, yo no sé si diría mayor, pero en el líder, en la persona que está dirigiéndome, guiándome, tratando de que yo crezca espiritualmente. ¿Se entiende? Sí, sí, O sea, hay responsabilidades compartidas, pero hay alguien que está a cargo. sí. Entonces, no, pues yo no quiero que se vaya. O sea, no, porque te va a ir mal. Ah, entonces me cambio congregación, que se cambie. ¿Entiendes? Porque en ese caso le está haciendo un favor, no le está prohibiendo nada. Ahora, si simplemente es un antojo decir, no, pues que aquí nosotros no creemos en las misiones, bueno, eso es otra cosa. Mm. Ya no estás diciéndole al joven que se quede porque lo quieres cuidar, sino que simplemente le estás diciendo al joven que se quede porque tú crees que no vale la pena irse al campo. O sea, no, no es nuestra visión de congregación, por ejemplo. Sí. Entonces, si tú te fijas, ahí hay responsabilidades compartidas. Ahora, eso es la responsabilidad que tienen los líderes, ¿cierto? El líder, los pastores tienen que ver a sus hermanos, ¿cierto? Con los que sirven y según el llamado que ellos tengan, ir preocupándose de su crecimiento. Pero como iglesia, cuando hablamos de toda la iglesia local, ¿cuál sería como la responsabilidad de la iglesia local con la persona que está diciendo que tiene un llamado, que está diciendo yo quiero partir y que está en ese proceso? Yo creo que algo que es como bien natural, o sea, porque podemos ver, a ver, no quiero hacer una separación tan grande, pero ok, podemos ver esto de la parte del crecimiento espiritual, eh, no sé, que sea muy bien instruido en la Biblia, que esté viendo la congregación que está dando fruto, etcétera, pero también cosas naturales, digamos, tiene que estudiar. ¿Dónde? Aquí, en un centro de capacitación. Bueno, entonces nosotros nos hacemos cargo. O sea, queremos que el joven vaya bien preparado, nos hacemos cargo de que vaya bien preparado. ¿Qué tiene que hacer para ir bien preparado? Podría hacer un curso en, no sé, en Argentina, en Brasil, en Chile, lamentablemente, tenemos bastante teoría, pero tenemos muy pocos centros eh, algunos por ahí por el sur, pero bastante pocos. Entonces, que estudie, que se prepare, que vaya a un centro de entrenamiento cultural, que conozca a otros misioneros. O sea, tengo que eh, ser activo, ¿cómo se dice? Tengo que ser una palabra que se usa, intencional en la preparación. O sea, darle al muchacho o a quien sea en realidad las herramientas para que vaya creciendo, no solamente espiritualmente, sino que lo mismo en conocimiento. Bueno, a ver, estamos todos en la misma, no tenemos tanta instrucción misionera. Bueno, invirtamos, o sea, invirtamos en este joven y mandémoslo a un estudio de 3 meses, 4 meses, y él mismo va a poder a la vuelta hacer eso con nosotros y enseñar a la congregación todo lo que ha aprendido. Pero eso es una inversión consciente de la iglesia local hacia el joven que quiere irse. Entonces, eso es súper importante. El que sienta la iglesia que está invirtiendo en algo que es importante, porque si no lo siente, no lo va a hacer. O sea, arréglesela como pueda y bueno, vea dónde se prepara. No, pues ahí no hay una relación, ahí no están las ambas partes involucradas, o sea, ahí está como medio suelto, ¿no? Y una vez que tú tengas todo claro, podríamos hablar del envío. No, pues antes, ¿no? Y de hecho, es súper potente la imagen de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Gente orando para que el Espíritu Santo diga, ¿no? ¿A quién? No es cualquier cosa, o sea, no. Y yo digo, yo tal vez soy un mal ejemplo en el sentido de que yo en un momento no sentí que hubiera gente orando para decir, sepárenme al limón, al Pedro, o como quieran decirme, yo no sé cómo decir, sepárenme al limón, al Pedro, porque yo le digo a la congregación que él va a ser enviado. Conmigo no fue así, y con muchos no es así, porque basta con levantar la mano hoy día y decir yo tengo el llamado y ya. Entonces hay una
hay poca responsabilidad en ese sentido, muchas veces de la iglesia local, en decir, mire, y fíjate, continúo la idea, fíjate que es importante que la iglesia tenga una visión congregacional. ¿Por qué? Porque en un momento 10 pueden levantar la mano, ¿verdad? Puede ser. Hay congregaciones que entienden el mensaje, que les llega al corazón y todo el mundo quiere irse. ¿Y qué hago ahora? Pues si la mitad de la congregación se me va, ¿qué hago? Como la iglesia moraba, pero Sí. no es el caso. Entonces, ahí es necesario que haya esto que sucedió con la iglesia apostólica, de gente orando realmente para que Dios le muestre quién va a ser el que se va. Y eso es súper lindo. ¿Por qué? Porque primero habla de que el liderazgo tiene una relación con Dios suficiente para que Dios hable, y eso es súper potente. Y segundo, te da la tranquilidad de que lo que estás haciendo está bien. ¿Te das cuenta? Te quita presión, te quita estrés, no va a haber frustración. O sea, Dios habló. ¡Wow! O sea, yo feliz me voy así, pues. Cambia, Sí, de verdad cambia. ahora igual es como paradójico un poco, porque la semana pasada hablábamos de que el que se va, que duela el que se va, que no sea esta sensación de decir churra, no, mejor que se vaya, no más que se vaya, ¿cierto? Sino Sí, que sea alguien que diga uno, pucha, lo vamos a extrañar, nos va a hacer falta acá en el ministerio, de alguna forma lo queremos. Pienso en el caso, ¿cierto?, de Tito, que la tenían a precio en varias ciudades, ¿cierto? O Bernabé, que era principal, o Silas, que también era uno de los principales, y así. Eran personas que tenían un buen testimonio y eran amados. Pero eso mismo generaba dolor. También me acuerdo del caso de Pablo cuando se despide de los Efesios, que es diferente, ¿cierto? Es un poco diferente. Pero él dice, yo no los voy a ver más. Y el dolor que sentían los Efesios lloraban ahí, ¿cierto? Porque no lo iban a ver más. Y en la práctica el Señor se llevaba a Pablo a otro lugar a servir. Eso es lo que estaba pasando, se ujú. llevaba a Roma y a otros lugares. Entonces, ¿cómo la iglesia puede prepararse para eso? Para eso. Eh, la verdad, no tengo idea cómo, cómo, cómo lo podría hacer la iglesia ahí. Pero yo creo que son procesos necesarios, ¿ah? Ujú. O sea, si no sería muy robótico. Pero sí, pues, es bonito sentirse, o sea, qué mejor despedida de alguien como un poco no sintiendo que te están echando, que les da lo mismo que te vayas, pues, sino que realmente hubieron algunos lagrimones por lo menos, pues. O sea, realmente me van a echar de menos. Eso es como bonito, ¿no? Sí. De parte de la iglesia, como dices tú, pues, estos sentimientos que se sentían por los apóstoles, por algunos personajes, es importante. El que te valoren también sentimentalmente, si bien es cierto, al final las decisiones son de Dios, pero somos de carne nomás, po. Entonces hay que expresar también muchas veces esto, po, el sentimiento. Hay algunos que somos menos expresivos que otros, yo me reconozco a mí mismo como alguien súper poco expresivo, un poco frío de repente, eh, pero sí, po. O sea, por lo menos algo siento en mi corazoncito. Entonces, no, es importante, eso es importante. No sé cómo, no sé si la pregunta tú llega por ahí. Sí, es que la verdad es que lo veo, es difícil. Hemos tenido como iglesia la bendición de despedir a algún hermano que se ha ido, ¿cierto?, a servir al campo. Y es una alegría triste o una tristeza alegre, ¿cierto?, de saber que hermanos amados van a cumplir lo que Dios quiere. Se están haciendo la voluntad de Dios, que es lo que nosotros más deseamos. Pero al mismo tiempo no lo vamos a tener con nosotros el próximo domingo o cuando queramos ahí hablar. Gracias a Dios hoy día hay las posibilidades de esto, ¿cierto? De hablar online. Hace 10 años atrás era diferente, costaba mucho más. Hace 30, despedirse era probablemente quizá no verse más, en algunos casos. Entonces, gracias a Dios hoy día está Sí, esta posibilidad. Pero hay una palabra que has repetido varias veces hoy día cuando hablamos del matrimonio, que fue el tema de la comunicación. El informar, cuando hablamos de la relación con la iglesia local, el tema era comunicar, informar. Cuando hablamos de presupuesto, el tema era informar, comunicar la visión, dijiste, ¿cierto? Y yo era sí, último, hablabas de comunicar la emoción.
de ser capaz de compartir eso, los hermanos que se sienten tristes porque un hermano se va, compartírselo con el hermano, porque tú en tu experiencia como misionero dices eso, para mí me fue útil, me fue bueno para mí, es de alguna forma sentirme valorado en esta partida. Entonces eso a mí me bendice, me edifica, me muestra algo que quizás yo no había considerado mucho, ¿sí? Así que de verdad, Pedro, Sí. pucha, Oye, mira, a ver, uno tiene que, a ver, no sé si decir dosificar o estar muy consciente, a pesar de que los sentimientos muchas veces se expresan de forma espontánea, ujú, pero muy consciente de quién eres tú, de cuáles son tus emociones, de qué es lo que esperas también del resto. Ahora, me explico, hay diferentes caracteres en todas las congregaciones y van a haber hermanos que te van a decir, hermano, yo estoy contigo hasta la muerte, porque a nosotros nos pasó. O sea, nosotros nos estábamos yendo y nos dijeron cosas así como, hermano, si tú comes arroz, yo voy a comer arroz. Si tú pasas hambre, yo voy a pasar hambre. Si tú, y no los vimos nunca más. O sea, mm, nunca más aparecieron ni con un email, nada. O sea, fue bonito escucharlo, ¿entiendes? sí, Fue bonito escuchar eso, pero quedó en la nada, era mentira, mm, ¿entiendes? sí, Entonces, si uno lo ve por una parte, están jugando con tus sentimientos, sí, pero el asunto es que no te... A ver, yo puedo recibir todo ese cariño, lo agarro, lo disfruto en su momento, pero tengo que entender que también los sentimientos no tienen nada que ver, digamos, con la voluntad que va a ser hecha. mm, ¿Se entiende? O sea, sí, lo disfruto y todo, o sea, hay los pies en la tierra. sí, Pau, como dices tú, o sea, hubo momentos de hambre o sea, momentos de necesidad, momentos de escasez y momentos de abundancia. Y por ahí, en un momento, Pablo se sintió muy querido y por otro lado se sintió fatal, o sea, se sintió que no lo querían, que no estaban tomando en cuenta todo el esfuerzo que él había hecho por la gente. sí. Entonces van a haber estas dos cosas siempre, en más o menos medida. Bueno, yo ya sé que se está pasando el tiempo y mejor me callo. No, la verdad es que ha sido un tiempo rico. Yo le doy gracias a Dios de nuevo por ti, Pedro. Queda pendiente, ¿cierto? El envío responsable, las agencias misioneras, ¿cierto? Que fueron nombradas hoy día un poco, pero que son, al parecer, re importantes, ¿cierto? En todo esto. Y la llegada al El equipo de campo. trabajo también El queda equipo de pendiente. trabajo, tiene razón, de la iglesia. Y bueno, Sí. los vamos a ver en el próximo tiempo de conversación, ¿cierto? Sobre misiones. La idea es tener, bueno, el tiempo que Dios nos permita tener. Seguramente por lo menos 2 tiempos más, por lo menos, quizás más. Va a depender de lo que el Señor quiera finalmente. Sí, cómo se podamos disponer de nuestros tiempos, pero está todo ahí, en las manos del Señor. Así que, muchas gracias, Pedro, por algunas palabras para despedirte. Bueno, ya he hablado, ha hablado mucho, pero solamente decir que me bendice a mí esto. Por lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Esto de comunicar. Y yo sé que hace mucha falta esto, de tener la otra mirada del campo y de detalles que a veces se nos pueden ir. Así que nada, pues gracias. Yo sé que hay mucho tema y que los hermanos pregunten nomás, pues, porque como pasó la vez pasada, seguramente quedó algo medio así raro y bueno, si es necesario preguntar, hagan todas las preguntas que quieran, con toda confianza y bueno, ojalá que Dios nos dé el tiempo nomás para poder responderle. Pero muchas gracias, Jairo. Un abrazo para ti, para tu familia y para todos los hermanos que van a ver este video. Igualmente para ustedes, Pedro, para Milenka, para las niñas, que el Señor le siga fortaleciendo. Muchas gracias por este tiempo y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Hermanos, que el Señor les bendiga. Maranata, como siempre, Cristo viene pronto. Adiós. Chao, chao.